Para la confección de soportes plantares estratificados de polipropileno será necesario el siguiente equipamiento e instrumental: banco de trabajo, presas para sujetar, horno, fibra de vidrio teflonada, vacuum o cámara de vacío, paños de algodón, pulidoras con aspiración, sierra de calar o cizalla de corte, decapadora, papel de lija, cola de contacto, disolvente, lápiz vidriográfico o rotulador indeleble, lápiz normal, papel, bolígrafo, tijeras, plancha de polipropileno del grosor elegido, plancha de espuma de polietileno del grosor elegido, equipo de protección individual que consistirá en gafas de protección contra impactos, protectores auditivos, guantes de protección térmica y guantes de protección mecánica. En primer lugar, se obtiene el patrón directamente del pie del paciente. Este patrón servirá para tener una referencia de la forma y tamaño que debe tener el polipropileno a la hora de cortarlo. Con el pie del paciente sobre una hoja de papel y el bolígrafo a 90 grados, se dibuja el contorno del pie. Se deben realizar las siguientes marcas: una distal y otra proximal a la cabeza del primer metatarsiano, una marca distal y otra proximal a la cabeza del quinto metatarsiano, una marca en el primer y cuarto espacios interdigitales y otra en el escafoides. A partir de ahí, ya no será necesario tener el pie delante para terminar de dibujarlo. A continuación se divide en 3/3 la franja comprendida entre las marcas en la cabeza del primer y quinto metatarsiano y entre los espacios interdigitales primero y cuarto y las cabezas de los metatarsianos. Y se continúa dibujando el patrón dejando un margen de unos 5 milímetros alrededor del talón y unos 2 centímetros en el arco interno. Características del polipropileno. Se trata de un material resistente y con memoria elástica. Es un polímero semicristalino, flexible y elástico, en grosores de 2 y 3 milímetros, con mayor rigidez a partir de 4 milímetros. Se procede a dibujar el patrón en la plancha de polipropileno, para lo cual es necesario conocer el sentido de la orientación molecular, pues durante el enfriamiento del plástico se produce una contracción de la lámina en esta misma dirección. Es importante, por lo tanto, conocer la dirección de merma del material, incluyendo en el patrón los márgenes necesarios para conseguir un ajuste óptimo de este sobre el molde. Para dibujar el patrón en el polipropileno, se utilizará un lápiz vidriográfico o rotulador indeleble. Una vez dibujado, se procede al corte con sierra de calar. Calentaremos el polipropileno en un horno, sobre una lámina de fibra de vidrio teflonada, a una temperatura de 180 grados, hasta que esté completamente transparente.
Para moldear el material en el vacuum, previamente hay que preparar el molde positivo. Se colocará el molde en el vacuum sobre una elevación con el arco interno al borde de la misma y se cubrirá el molde con un paño de algodón con cuadrícula. Una vez caliente el material, se colocará sobre el molde, desde distal a proximal, y se cubrirá con otro paño de algodón con cuadrícula. Posteriormente se accionará el vacuum y se mantendrá haciendo vacío unos 5 o 6 minutos. Fuera del vacuum, procedemos al pulido. Para ello, previamente marcamos en el polipropileno la forma que debemos darle durante el pulido. Estas marcas se hacen con un lápiz de la siguiente manera. Se dibuja una línea en el talón paralela a la superficie superior del molde y a unos 15-20 milímetros desde la parte inferior de la plantilla. Se continúa esa línea paralela a la superficie superior del molde, hasta un punto que marcaremos justo en la zona retrocapital de la cabeza del quinto metatarsiano, bajando la línea progresivamente hasta ese punto. Se marca la altura máxima de la plantilla a nivel de la articulación astragaloscafoidea, unos 5 milímetros por debajo de la superficie superior del molde, y se une la línea del talón con ese punto, prolongándose hasta un punto que habremos marcado justo en la zona retrocapital del primer metatarsiano. Por último, dibujamos la línea retrocapital en el molde y la trasladamos por transparencia al polipropileno. A continuación, eliminamos el material sobrante con la pulidora de piedra o lija de grano grueso, abordando el soporte plantar desde su parte superior primero, horizontal o paralela a la lija de la pulidora, y desde su parte exterior o lateral después, pulido lateral, perpendicular o vertical a la lija de la pulidora.
Hecho esto, comprobaremos la estabilidad de la ortosis y, si es necesario, se rectificarán las esquinas distales correspondientes al primer y quinto metatarsiano. Para ello calentaremos el material con la decapadora y posteriormente lo colocaremos en el mismo plano que el resto del borde distal de la plantilla. Para terminar la fase de pulido, corregimos la anchura de la zona del antepié y biselamos el borde distal del soporte plantar. Para estrechar la zona del antepié hay que pulir por encima el tramo que queremos estrechar y luego lateralmente. Para biselar el borde distal, realizaremos un pulido en bisel en la zona distal y superior de la plantilla y pulido plano en la zona inferior. Por último, suavizaremos los bordes del soporte plantar con papel de lija o con un rodillo de milhoja de grano fino. Una vez finalizado el refuerzo de la ortosis, se procede a añadir la cubierta. Para cortar la pieza de espuma de polietileno, colocaremos el molde positivo sobre la plancha de material y cortaremos un rectángulo que sobrepase en unos 4 centímetros la longitud del molde y unos 2 centímetros su anchura. Luego se aplica cola de contacto a la cara superior del refuerzo y a la cara inferior de la cubierta, exceptuando la zona que quedará bajo el antepié. A la hora de pegar estos dos materiales, una vez que la cola de contacto esté seca, se debe calentar ligeramente la zona de espuma de polietileno que corresponda al talón de la plantilla, para una mejor adhesión de ambos materiales en esta zona. A continuación se dibuja la línea de la cubierta, 4 o 5 milímetros por encima del borde del polipropileno, y se elimina el material sobrante con unas tijeras. El proceso de pulido de la cubierta consistirá en, por un lado, eliminar las irregularidades causadas por la tijera, dándole la forma fina a la ortosis. Esto se realizará mediante un pulido superior u horizontal, paralelo a la lija de la pulidora,
y aplicando muy poca fuerza para no eliminar por completo el margen de 4 o 5 milímetros. Y por otro, eliminar parte del grosor de la cubierta mediante un pulido lateral o vertical con respecto a la lija de la pulidora. En este tipo de soportes plantares hay que realizar el acabado de la parte anterior de la cubierta, lo cual se hace teniendo en cuenta la forma del pie del paciente y su número de calzado. Así se marca con una palmilla la forma que queramos darle y se recorta el material sobrante con una tijera. Por último, se pule para mejorar la estética y se realiza un biselado de todo el borde por la zona inferior del alargo.